Buenos días, estudiantes. Estamos en otro video del templo y estamos hablando ahora acerca de Jesús, ese personaje que Dios prometió desde el Génesis. Recuerdan que Dios le dijo a Adán y a Eva, vendrá un Salvador que pisoteará la cabeza de la serpiente, o sea que vencería a Satanás y a su imperio. Y ese personaje ya nació en un pesebre donde comían los animales, pero no solo nació, sino que ya creció también. Y hoy vamos a ver una historia que aconteció una vez que Jesús estuvo aquí en el mundo. Pero vamos a orar, chicos, antes de empezar. Todos cierren sus ojitos y oremos. Dios, te damos gracias por este día. Ayúdanos a aprender más de ti y a conocerte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de Jesús y la mujer samaritana. No olviden esto, Jesús y la mujer samaritana. Nos cuenta la Biblia que Jesús iba camino hacia un pueblo, hacia Jerusalén. Y cuando iba camino hacia Jerusalén, nos cuenta que tenía que pasar por Samaria. Samaria era otro pueblo, pero ustedes saben qué pasaba con Samaria, que Samaria era enemigo del pueblo de Jesús, de los judíos. ¿Ustedes saben lo que es un enemigo? ¿Quién sabe qué es un enemigo? Una persona, ¿verdad?, que te odia, que te aborrece, que está en contra de tuya, una persona que solamente quiere hacerte daño. Ese es un enemigo, que no se hablan, no conversan entre ellos, ¿verdad? No se quieren, no se regalan cosas. Un enemigo es alguien que no te tolera, o sea, que no quiere saber de ti. El pueblo de Samaria, los samaritanos, no querían saber de los judíos, ni los judíos de los samaritanos. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús era judío, iba pasando por ahí, por el pueblo de Samaria, y dice la Biblia que él se cansó. Y como estaba cansado, entonces se sentó cerca de un pozo. Pero ahí, cuando estaba sentado cerca de un pozo, también nos relata la historia que llegó una mujer samaritana, una mujer del pueblo de Samaria. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hemos dicho de los judíos y de los samaritanos? Que ellos eran ¿qué? Que ellos eran enemigos. Pero Jesús, recuerden esto, no tiene enemigos. Jesús ama a todos por igual. Así que cuando llega la samaritana, él comienza a hablar con ella. ¿Y ustedes saben lo que hizo la samaritana? La samaritana le dijo, pero tú eres judío. ¿Por qué tú hablas conmigo si tú eres judío? Si los judíos y los samaritanos no se hablan. Pero Jesús otra vez no tiene enemigos y esto es lo primero que ustedes deben aprender. ¿Qué es lo que ustedes deben aprender? Que está mal tener enemigos. Puede ser que una persona no te hable o no quiera saber de uno, pero nosotros siempre debemos hablarle, siempre debemos buscar la paz y nunca podemos odiar a una persona o no hablarle o sernos enemigos. Eso está mal. Y Jesús nos da ese ejemplo. Entonces Jesús habla con ella y ella fue al pozo a buscar agua. Y Jesús le dice que le diera un poquito de esa agua. Entonces ellos comienzan una conversación. Y la samaritana, entonces Jesús habla con ella y Jesús le dice que le diera del agua, pero ella volvía y le decía, no, porque nosotros no nos podemos hablar, no podemos darnos cosas, somos enemigos. Pero de nuevo Jesús le insistía y Jesús le dijo, si tú supieras quién yo soy, entonces tú me pedirías agua a mí. Y ustedes saben quién era Jesús, a qué él se refería. Jesús es el Salvador del mundo. Y él lo que le estaba diciendo a ella, si tú supieras quién yo soy, que soy el Salvador, tú me pedirías a mí que te salve, no yo que yo no sería yo el que te pidiera agua para refrescarme, porque Jesús no estaba hablando de agua física, de esa agua que nosotros bebemos. Él estaba hablando de la salvación que él da. Así que la samaritana le dijo, pero ven, ¿y por qué el agua que tú das es más importante? Si este agua que está aquí la descubrió Jacob. ¿Recuerdan a Jacob?
El hijo de Isaac, que era hermano de Saúl, que engañó a su papá y después tuvo que huir porque lo engañó. Jacob era el papá de José y de sus hermanos. Entonces la samaritana le dijo, pero tú no eres más importante que Jacob, y esta agua la descubrió Jacob. Y Jesús le dijo, sí, sí, yo soy más importante que Jacob, porque yo salvo al mundo, y Jacob no pudo hacerlo. Entonces ellos continuaron hablando, y Jesús le mostró en verdad que él salvaba de verdad. Y ella sabía que por ella misma no podía ser salva, porque ella cometió muchos pecados, así como ustedes y yo cometemos. Vamos a ver qué cosas malas ustedes hacen. Yo les voy a decir las que yo hago. Yo he mentido, bien. Yo he desobedecido a mis padres. Yo muchas veces he deshonrado a Dios, no he agradado a Dios. Y así puedo seguir diciéndoles muchas cosas que yo he hecho durante mi vida. Y la Biblia nos cuenta que cuando hacemos esas cosas merecemos el castigo. Pero para eso vino Jesús, para que nosotros no fuésemos castigados por esas cosas. Y Jesús le dijo esto a la mujer, que él la salvaría, y a nosotros aún hoy en día nos dice lo mismo, que si vamos a él y si creemos en él, él nos salva. Entonces la historia termina de la siguiente manera, porque la mujer creyó en Jesús y empezó a seguir a Jesús y fue a su pueblo, y ustedes saben lo que dijo en el pueblo: ya he encontrado al Salvador del mundo, el que nos prometieron desde la antigüedad, el que Dios había dicho que iba a venir. Y efectivamente, ella fue al pueblo corriendo, y el pueblo empezó a buscar a Jesús y pasaron tiempo con Jesús. Y nos dice la Biblia que todo el pueblo creyó en Jesús. Ahora, así como todo el pueblo creyó en Jesús, Dios espera que nosotros creamos también en Jesús. Y no solamente esto, sino que le obedezcamos y que le sigamos. Bien, entonces este Jesús es el que vino a salvar el mundo. Pero ustedes saben cómo acabó la vida de Jesús. ¿Qué sucedió después con la vida de Jesús? De él salvar a todas estas personas en su vida. Eso lo vamos a ver en el próximo video del templo. Así que, bien, vamos a orar, vamos a cerrar los ojos para agradecerle a Dios este tiempo. Oremos. Dios, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a creer en Jesús como lo hizo la mujer samaritana. Perdona nuestros pecados. Señor, ayúdanos a no tener enemigos, sino agradarte. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.